Tertium Organum. P. de Ouspensky. El tercer canon del pensamiento. Una clave para los enigmas del mundo. Capítulo 11. La ciencia y el problema de la cuarta dimensión. Documento leído por el profesor N. Aumov, en la Convención Mendeleyeviana de 1911. Los rasgos y problemas característicos del pensamiento natural científico contemporáneo. La nueva física. La teoría electromagnética. Los principios de la relatividad. Los trabajos de Einstein y Minkowski. La existencia simultánea del pasado y del futuro. El ahora eterno. El libro de Van Manen sobre las experiencias ocultas. Diagrama de una figura tetradimensional. Hablando en general acerca de los problemas del tiempo, del espacio y de las dimensiones superiores expuestos en los capítulos anteriores, es imposible evitar que nos fijemos una vez más en la actitud de la ciencia respecto de aquellos problemas. A muchas personas les parece un acertijo la actitud del conocimiento exacto respecto de aquellas cuestiones. Empero, estas son indudablemente las más importantes de todas las que, en la actualidad, ocupan la atención del pensamiento humano. Si esto es importante, entonces, ¿por qué la ciencia no habla acerca de ello? ¿Y por qué, por el contrario, la ciencia sigue repitiendo afirmaciones adversas, pretendiendo no conocer, o no advertir, toda una serie de teorías e hipótesis que han sido adelantadas? La ciencia debe ser la investigación de lo incógnito. ¿Por qué no se empeña entonces en investigar esta incógnita que durante tanto tiempo se le patentizó y que muy pronto cesará incluso de ser desconocida? A esto solo puede responderse que, desgraciadamente, solo una pequeñísima parte de la ciencia académica oficial emprende lo que debe, o sea, investigar lo nuevo y lo desconocido. La mayor parte de ella es meramente instrucción sobre lo que hace tiempo que se convirtió en un lugar común para el pensamiento independiente, o lo que es aún peor, que hace tiempo que se tomó obsoleto y se desechó como inútil. Por tanto, es especialmente gratificante notar que, en ocasiones, inclusive en la ciencia se puede detectar una tendencia hacia una búsqueda de nuevos horizontes del pensamiento. En otras palabras, que la rutina académica y una reiteración obligatoria de una interminable cantidad de lugares comunes no siempre y en todos los casos logró matar el amor por el conocimiento y la capacidad del pensamiento independiente. Aunque muy tímida y tentativamente, en algunos de sus representantes más audaces, la ciencia, en los últimos decenios tocó, después de todo, los problemas de las dimensiones superiores, y en tales casos llegó a resultados casi idénticos a los expuestos en los capítulos anteriores. En diciembre de 1911, la segunda convención mendeleyeviana se inauguró con un documento leído por el profesor N. Aumov consagrado a los problemas del tiempo y de las dimensiones superiores, bajo el título Los rasgos y los problemas característicos del pensamiento natural científico contemporáneo. El documento del profesor N. Aumov, aunque algo incompleto, es un acontecimiento de gran magnitud en el reino de la ciencia y, con el tiempo, será registrado sin duda en la historia del desarrollo del conocimiento exacto como un intento insólitamente audaz y destacado de proclamar, en la ciudadela del positivismo que debió haber sido la Convención Mendeleyeviana, nuevas ideas que, en su esencia, refutan íntegramente al positivismo. Sin embargo, la inercia y la rutina están obligadas a realizar su labor. El documento del profesor N. Aumov fue oído entre muchos otros documentos, se lo publicó debidamente en las actas de la convención, y permaneció allí, sin producir cabalmente el efecto de una bomba, cosa que debería haber logrado si los oyentes hubieran sido más capaces, y sobre todo si hubieran anhelado apreciar su significado y su importancia reales. Por supuesto, el debilitamiento de la importancia de ese documento del profesor Aumov se debió, en gran medida, a ciertas reservas y limitaciones que él mismo efectuara, respecto al título del documento que no logró expresar su sustancia, y a su tendencia general, empeñándose en demostrar que la ciencia está avanzando en una nueva dirección, en vez de declarar el hecho liso y llano de que la nueva dirección va contra la ciencia. El profesor N. Aumov falleció en 1916, y no es mi deseo imponerle pensamientos que él no compartió.
Tuve con él, en enero de 1912, una conversación que me mostró que, por decirlo así, él estaba a mitad de camino entre las ideas de la cuarta dimensión muy afines a las que yo expusiera en la primera edición de Tertium Organum, y las teorías físicas que aún reconocen al movimiento como un hecho independiente. Lo que aquí significo es que, si bien él reconocía al tiempo como la cuarta dimensión del espacio, el profesor Oumov no consideraba al movimiento como una ilusión de nuestra consciencia, sino que admitía la realidad del movimiento en el mundo, como un hecho independiente de nosotros y de nuestro carácter mental. Señalo esto porque, más tarde, citaré extractos del documento del profesor Oumov, escogiendo principalmente aquellas partes que contienen ideas casi idénticas a los pensamientos que yo expresara en los capítulos anteriores. No me ocuparé de la mayor parte del documento, que describe la evolución de la física moderna desde el átomo hasta el electrón, pues esto me parece unido artificialmente a las ideas en las que me gustaría detenerme, y no tiene conexión interior con ellas. Desde mi punto de vista, es indiferente que el átomo o el electrón estén ubicados en la base de la materia. En mi opinión, la base de la materia es la ilusión, o en otras palabras, la forma de representación. Y un desarrollo coherente de las ideas del espacio superior, que el profesor Oumov ubicó en la base de su documento, debería conducir, según mi opinión, a la negación del movimiento, tal como un desarrollo coherente de las ideas de la física matemática debería conducir a la negación de la materia, como una sustancia. Habiendo mencionado a los electrones, debo añadir que hay un medio de reconciliar las últimas ideas científicas con los datos del método psicológico, a saber, por medio de los sistemas antiquísimos de la cábala, la alquimia y demás, que pusieron en la base del mundo material 4 principios o 4 elementos, de los que los dos primeros, el fuego y el agua, corresponden a los electrones positivo y negativo de la física moderna. Pero para esto los electrones no deben tomarse simplemente como unidades electromagnéticas, sino como principios, o sea, como dos principios contrarios que constituyen el mundo. El documento del profesor Oumov es interesante y digno de nota porque ya está en el umbral mismo de la metafísica. Puede ser que lo único que se alce en su camino sea la duradera fe en el valor del método positivista, que de hecho muere cuando se proclaman las nuevas consignas del conocimiento. La introducción a nuestro trabajo venidero, dice el profesor N. Oumov, debe consagrarse muy apropiadamente a las experiencias del pensamiento científico en su busca de la imagen del mundo. La necesidad urgente del trabajo científico siguiendo estas líneas será clara, si nos volvemos hacia los preceptos de nuestros grandes pioneros de la ciencia. Estos preceptos representan los profundos motivos de un servicio activo a la ciencia natural y a la humanidad. Es útil expresarlos en nuestros tiempos en los que el pensamiento se dirige principalmente hacia cuestiones de organización de la vida. Recordemos la profesión de fe del científico natural. Afirma el poder del hombre sobre la energía, el tiempo y el espacio. A conocer la arquitectura del mundo y, en este conocimiento, hallar una base para la previsión creadora. Esta previsión inspira confianza en que la ciencia natural no fracasará en continuar el trabajo grande y responsable de crear, en medio de la vieja naturaleza, una nueva naturaleza adaptada a las acrecentadas exigencias de la humanidad. La nueva naturaleza se convirtió en una necesidad vital en el individuo y la actividad pública. Pero su grandeza y su poder parecen traer contento a nuestro pensamiento. La necesidad de estabilidad en la vida diaria y la brevedad de la experiencia personal en comparación con la evolución de la Tierra, conducen a los hombres a la fe, y crean el espejismo de la estabilidad del circundante orden de las cosas no solo en el presente, sino también en el futuro. Los creadores de la ciencia natural no comparten este tranquilo punto de vista, y a esta circunstancia la ciencia natural debe su desarrollo constante. Yo me aventuro a levantar este velo brillante y familiar y revelar los más recónditos recodos del pensamiento científico, equilibrado sobre la línea divisoria entre dos conceptos del mundo. El timonel de la ciencia debe estar constantemente vigilante, no obstante la prosperidad de su viaje. Las estrellas deben brillar constantemente encima de él, por las que él traza su curso en el océano de lo desconocido.
En la época actual, las constelaciones del cielo de nuestra ciencia cambiaron, y brilló una nueva estrella, que no tiene igual en cuanto a brillo. La persistente investigación científica expandió el volumen de lo cognoscible a dimensiones que eran inconcebibles hasta hace poco, unos 15 o 20 años atrás. El número sigue siendo todavía el legislador de la naturaleza, pero, siendo capaz de representación, eludió el concepto del mundo que consideraba posible representarlo mediante modelos mecánicos. Lo nuevo que se descubrió proporciona un número suficiente de imágenes para la construcción del mundo, pero destruyen su vieja arquitectura, familiar para nosotros, y solo pueden incorporarse en un nuevo orden, cuyas líneas libres se extienden mucho más allá de los límites no solo del viejo mundo externo, sino también más allá de las formas fundamentales de nuestro pensamiento. Tengo que conduciros a las cimas desde las que se abren perspectivas que fundamentalmente reforman nuestra idea del mundo. El ascenso hacia ellas, en medio de las ruinas de la física clásica, presenta considerables dificultades, y suplico de antemano vuestra indulgencia y me empeñaré en simplificar y acortar nuestra senda, hasta donde sea posible. Además, el profesor Oumov traza el cuadro de la evolución de la forma desde el átomo hasta el electrón, desde las ideas materiales y mecánicas del universo hasta las ideas electromagnéticas. Los axiomas de la mecánica son solo fragmentos, y el hacer uso de ellos equivale a juzgar acerca del contenido de todo un capítulo por medio de una sola frase. Por tanto, no es sorprendente que demuestre ser un fracaso el intento de una explicación mecánica de las propiedades del éter electromagnético por medio de axiomas en los que estas propiedades se nieguen o se predeterminen unilateralmente. El concepto mecánico del mundo demostró ser unilateral. La imagen del mundo no tenía unidad. El mundo electromagnético no podía permanecer como algo ajeno, externo, en relación con la materia. El concepto material del mundo con sus bases inmutables tenía insuficiente flexibilidad para permitir que tuviese lugar una fusión con él y sus principios. Solo quedaba una salida: sacrificar uno de los mundos, el mundo material, mecánico, o el mundo electromagnético. Era imperativo hallar base suficiente para una decisión u otra. Esto no tardó en presentarse. El desarrollo subsiguiente de la física es un proceso contra la materia, que terminó en su rechazo. Pero, junto con esta actividad negativa avanzó el creador trabajo de reformar el simbolismo electromagnético. Tenía que ser capaz de representar las propiedades del mundo material, su estructura atómica, su impulso, radiación y absorción de energía, sus fenómenos electromagnéticos. En el horizonte del pensamiento científico nacía la teoría electrónica de la materia. A través de unidades eléctricas, se revelaba una conexión entre la materia y el vacío. La idea de un substratum especial, que llena al vacío, el éter, es superfina. La luz y el calor nacen de los movimientos de los electrones. Son los soles del microcosmos. El universo consiste en unidades positivas y negativas, entrelazadas por campos electromagnéticos. La materia ha desaparecido. Su variedad es reemplazada por sistemas de unidades eléctricas, afines entre sí. En lugar del mundo material consuetudinario, toma forma ante nosotros el mundo electromagnético vastamente diferente. Pero ni siquiera el reconocimiento del mundo electromagnético acabó con muchos problemas y dificultades insolubles. Quedó la necesidad de un sistema unificador. En nuestro arduo ascenso, hemos llegado al punto, dice el profesor Oumov, en el que el camino se divide. Uno se extiende horizontalmente hacia la llanura que acabamos de describir. El otro conduce hacia la última cima, que ya es visible y el ascenso no es empinado. Examinemos el punto al que llegamos. Es peligrosísimo. En él naufragó más de una teoría. Es peligrosísimo porque su sutileza es ocultada por la máscara de la sencillez. Sus bases son los intentos experimentales que dieron una respuesta a las investigaciones de observadores consumados y especializados. El profesor Oumov señala las contradicciones que resultaron de algunos de los experimentos. La necesidad de explicar estas contradicciones dieron ímpetu al hallazgo de un principio unificador. Este fue el principio de la relatividad.
Las deducciones de Lorentz, efectuadas en 1909, y que se referían principalmente a los fenómenos electro-ópticos, dieron ímpetu a la publicación por Albert Einstein de un nuevo principio, y a su notable generalización por el recientemente fallecido Hermann Minkowski. Nos acercamos a la cima de la física moderna. Esta se ocupa del principio de la relatividad, cuya expresión es tan sencilla que su cabal importancia no es inmediatamente evidente. Dice: las leyes de los fenómenos en un sistema de cuerpos, para un observador conectado con él, parecen ser las mismas, ya sea que el sistema esté en reposo o se mueva uniforme y rectilíneamente. De esto se desprende que, con la ayuda de los fenómenos que tienen lugar en un sistema de cuerpos con los que está conectado un observador, es incapaz de descubrir si este sistema posee un movimiento progresivo uniforme o no. De esta manera, ningún fenómeno que tenga lugar en la Tierra nos permite discernir su movimiento progresivo en el espacio. El principio de la relatividad incluye en sí mismo al intelecto observador, la cual es una circunstancia de máxima importancia. El intelecto está conectado con un complejo instrumento físico, el sistema nervioso. En consecuencia, este principio da indicaciones concernientes a cosas que tienen lugar en cuerpos móviles, no solo en relación con fenómenos físicos y químicos, sino también en relación con fenómenos de la vida y por tanto también con la búsqueda del hombre. Esto es notable como ejemplo de una tesis basada en una experimentación estrictamente científica en el dominio puramente físico, que une la brecha entre los dos mundos considerados generalmente de naturaleza diferente. El profesor Oumov da ejemplos de explicación de fenómenos complejos por medio del principio de la relatividad. Y demuestra además cómo los más enigmáticos problemas de la vida se explican desde el punto de vista de las teorías electromagnéticas y el principio de la relatividad, y, finalmente, llega a lo que para nosotros es especialmente interesante. Todas las medidas espaciales incluyen al tiempo. La forma geométrica de un sólido que se mueve en relación con nosotros no podemos definirla. Definimos siempre su forma cinemática. En consecuencia, nuestras medidas espaciales realmente no tienen lugar en una multiplicidad tridimensional, o sea, la que posee 3 dimensiones de alto, ancho y profundo, como esta sala, sino en una multiplicidad tetradimensional. Podemos representar las 3 primeras dimensiones mediante 3 medidas de cintas sobre las que se marcan pies, yardas u otras medidas de longitud. Representamos la 4ª dimensión mediante una película cinematográfica, en la que cada punto corresponde a una nueva fase de los fenómenos del mundo. La distancia entre los puntos de esta película se mide con un reloj que marcha uniformemente a cualquier velocidad. Un observador medirá la distancia entre 2 puntos con 1 año, otro con 100 años. El pasaje de un punto a otro de esta película corresponde a nuestro concepto del curso del tiempo. Por tanto, a esta 4ª dimensión la llamaremos tiempo. La película cinematográfica puede reemplazar al carrete de cualquiera de las medidas de cinta y viceversa. Minkowski, el genio matemático fallecido tan prematuramente, demostró que estas 4 dimensiones son equivalentes. ¿Cómo se entiende esto? Quienes llegaron de Moscú a San Petersburgo atravesaron Tver. No está más en esa estación. No obstante, esta existe. Del mismo modo, un momento que correspondió a algún acontecimiento, ya pasado, como por ejemplo, al nacimiento de la vida en la Tierra, no desapareció, sino que existe. No fue el universo el que dejó de vivirlo, sino solo la Tierra. El lugar de este acontecimiento en un universo tetradimensional lo define cierto punto, y este punto existió, existe y continuará existiendo. En la actualidad otro caminante lo atraviesa, a través de esta estación por la que pasa la Tierra. El tiempo no corre, tal como el espacio no corre. Somos nosotros los que corremos, caminantes en un universo tetradimensional. El tiempo equivale a una dimensión del espacio como altura, anchura y longitud. Si las intercambiamos en la expresión de alguna ley de la naturaleza, arribamos aún a esta ley. Minkowski corporiza las nuevas ideas en una elegante teoría matemática. No entraremos en el templo majestuoso que su genio erigió. Desde allí una voz proclama:
En el universo todo es dado. Para él no hay pasado ni futuro. Existe el presente eterno. No tiene límites en el espacio ni en el tiempo. Los cambios tienen lugar en las individualidades y corresponden a sus desplazamientos de los caminos del mundo en la multiplicidad tetradimensional, eterna e ilimitada. En el dominio del pensamiento filosófico estas ideas deben producir una revolución mayor que el desplazamiento de la Tierra respecto del centro del universo por Copérnico. Desde los tiempos de Newton, la ciencia natural jamás enfrentó perspectivas más brillantes. El poder de la ciencia natural no está proclamado en la transición desde el indiscutible hecho experimental, la imposibilidad de determinar el movimiento absoluto de la Tierra, hasta los problemas de la mente. Un filósofo contemporáneo exclamó, confundido, más allá de la verdad y de la falsedad. Cuando nace el culto de un nuevo Dios, su palabra no se entiende siempre claramente. El verdadero significado solo se revela con el tiempo. Pienso que esto es también cierto respecto del principio de la relatividad. La eliminación del antropomorfismo de las ideas científicas rindió un enorme servicio a la ciencia. El principio de la relatividad sigue la misma senda, mostrando la dependencia de nuestras observaciones respecto de las condiciones generales de los fenómenos. La teoría electromagnética del mundo y el principio de la relatividad explican solo los fenómenos cuyo lugar es determinado por la parte del universo ocupada por la materia. La parte restante, que aparece ante nuestros sentidos como vacío, permanece aún fuera de la ciencia. Pero las playas del mundo material son bañadas constantemente por las olas de energía que provienen de aquel océano agitado que está vacío para nuestros sentidos, pero no para nuestra razón. ¿No es el dualismo de materia y vacío un antropomorfismo y, además, el último de la ciencia? Planteemos la pregunta fundamental: ¿qué parte del universo está llena de materia? Rodeemos a nuestro sistema planetario con una esfera, cuyo radio es igual a la mitad de la distancia entre el Sol y las estrellas más cercanas. La longitud de este radio es atravesada por un rayo de luz en 1 año y medio. Aceptemos que el volumen de esta esfera es el volumen de nuestro mundo. Ahora bien, partiendo del Sol, como el centro, tracemos otra esfera menor, cuyo radio es igual a la distancia entre nuestro Sol y el planeta más lejano. Presumo que la materia de nuestro mundo, concentrada en un solo lugar, no insumirá más de 1/10 parte del volumen de la esfera planetaria. Pienso que esta cifra es considerablemente exagerada. El cálculo de volúmenes demostrará que en nuestro mundo el volumen lleno de materia se relaciona con el volumen del vacío como el 1 con un número representado por la cifra 3 con 13 ceros. Esta relación corresponde a la relación de un segundo con 1.000.000 de años. Según el cálculo de Lord Kelvin, la densidad de la materia correspondiente a tal relación sería 10.000 millones de veces menos densa que el agua, o sea, estaría en el límite más lejano de enrarecimiento. El profesor Oumov da un ejemplo de una cantidad de esferas correspondientes a la cantidad de segundos en 1.000.000 de años. En una de estas esferas, correspondiente a la materia en el universo, está inscrito lo que sabemos, porque todo lo que sabemos se refiere a la materia. Y la materia es solo una esfera entre millones y millones de esferas de vacío. La conclusión a la que se llega, dice él, es esta: la materia representa un acontecimiento muy improbable en el universo. Este acontecimiento nació porque improbabilidad no significa imposibilidad. Pero, ¿dónde y de qué manera se realizan acontecimientos más probables? En el dominio de la energía radiante. La teoría de la probabilidad abarca una parte inmensa del universo, el vacío, en el mundo del devenir. Sabemos que la energía radiante posee masa gravitacional. Entre los variados fenómenos del mundo de rayos que se entrecruzan, sus elementos que se atraen entre sí no dan origen a diminutas partículas, cuya acumulación constituye nuestro mundo material. ¿Podría ser que el vacío sea el laboratorio de la materia? El mundo material es el horizonte limitado que se abre ante un hombre que salió a internarse en un campo. Para sus sentidos, la vida es abundante solamente dentro de los límites de este horizonte. Fuera de este, para los sentidos del hombre, solo es vacío.
No quiero iniciar una polémica contra aquellos pensamientos del documento del profesor Oumov con los que no coincido. Empero, señalaré y enumeraré las cuestiones que surgen, en mi opinión, de la incompatibilidad de algunas premisas. La antítesis entre vacío y el mundo material suena casi ingenua después de las palabras recién citadas de Minkowski acerca de lo necesario que es para la ciencia pasar a las cuestiones de la mente cuando se ocupa de problemas puramente físicos. Además, no veo diferencia esencial entre el universo material o mecánico y el electromagnético. Todo esto es tridimensional. En el universo electromagnético no hay todavía una transición apropiada a la cuarta dimensión. Y el profesor Oumov solo efectúa un intento incuestionable de conectar al mundo electromagnético con las dimensiones superiores. Dice: la hoja de papel, cubierta con símbolos electromagnéticos, que hemos usado como una cobertura del vacío, puede considerarse como millares de separadas hojas superpuestas, cada una de las cuales representa el campo de una pequeña cantidad o carga eléctrica. Esto es todo. El resto es, después de todo, tan tridimensional como la teoría de los átomos y el éter. Presenciamos el funeral de la vieja física, dice el profesor Oumov. Y esto es verdad. Pero la vieja física no se pierde y desaparece en las teorías electromagnéticas, sino en las ideas de una nueva extensión del espacio que, hasta ahora hemos llamado tiempo y movimiento. La física que es verdaderamente nueva será la física que no contiene movimiento, o sea, en la que no hay dualismo de reposo y movimiento, ni dualismo de materia y vacío. Considerando al universo como pensamiento y consciencia, nos liberamos completamente de la idea del vacío. Y este punto de vista explica la pequeña probabilidad de la materia, a la que el profesor Oumov ha arribado. La materia, o sea, todo lo finito, es una ilusión en el mundo infinito. De los numerosos intentos psicológicos para investigar la cuarta dimensión, solo me detendré en el libro de Johann van Manen, Some Occult Experiences. Este libro contiene un notable dibujo de un cuerpo tetradimensional que el autor vio con su visión interior. Esta experiencia la describe van Manen del siguiente modo. Durante mi residencia y mis viajes por el norte de Inglaterra, hace varios años, di varias veces charlas y conferencias sobre la cuarta dimensión. Un día, irás a acostarme, permanecí totalmente despierto discurriendo sobre un problema conectado con este tema. Yo trataba de visualizar o idear la forma de un cubo tetradimensional, que imaginaba que era la figura tetradimensional más simple. Para mi gran asombro, primero vi claramente ante mí un globo tetradimensional y después un cubo tetradimensional, y tan solo entonces aprendí de esta lección objetiva que el globo es el cuerpo más simple, y no el cubo, como la analogía tridimensional debía habérmelo dicho de antemano. Lo notable era que el claro empeño en verlo uno me hizo ver lo otro. Vi las formas como ante mí en el aire, aunque la habitación estaba oscura, y detrás de las formas vi claramente en las cortinas una hendidura a través de la cual se filtraba en la habitación un destello luminoso. Este fue un caso en el que puedo fijar claramente la impresión de que los objetos que vi estaban fuera de mi cabeza. En la mayoría de los otros casos yo no podría decirlo tan claramente, pues participan de un carácter doble, sintiéndoselos casi por igual como fuera y dentro del cerebro. Renuncio al intento de describir al cubo tetradimensional en cuanto a su forma. La descripción matemática sería imposible, pero al mismo tiempo desintegraría la impresión real totalmente. El globo tetradimensional puede describirse mejor. Era un globo tridimensional corriente del cual, en cada lado, comenzando en su circunferencia vertical, salían cuernos torcidos y afilados que, con un giro circular, unían sus puntas encima del globo del que partían. De este modo se forman tres círculos, representando el inferior al globo inicial, el superior al espacio vacío, y el mayor circunscribiendo al conjunto. Si ahora se entiende que el círculo superior, el espacio vacío, no existe y el círculo inferior, pequeño, es idéntico al círculo exterior, grande, se habrá transmitido la impresión, al menos hasta cierto punto. Siempre pude recordar fácilmente este globo. Recordar el cubo es mucho más difícil, y tengo que concentrarme para rememorarlo.
De manera parecida, tuve extrañas visiones de figuras pentadimensionales y hexadimensionales. Al menos, sentí como si las figuras que vi fueran pentadimensionales y hexadimensionales. En estos asuntos es necesaria la máxima cautela. Soy consciente de que entré en contacto con estas cosas hasta donde el cerebro físico lo permite, sin negar que más allá de lo que el cerebro captó había algo más sentido en esa ocasión, que no fue transmitido. No puedo describir la figura hexadimensional. Todo lo que recuerdo de ella es que, en esa ocasión, me dio una impresión de forma de lo que podríamos llamar diversidad en la unidad, o síntesis en la diferenciación. La visión pentadimensional se describe mejor, o más bien se sugiere, diciendo que semejaba un mapa en relieve de los Alpes, con la singularidad de que todos los picos montañosos y todo el paisaje representados en el mapa eran una sola montaña, también, en otras palabras, como si todas las montañas tuvieran una sola base. Esta era la diferencia entre la quinta y la sexta, y en la quinta las excrescencias se exteriorizaban en un solo sentido y empero se asentaban en la misma unidad. Pero en la sexta se diferenciaban, pero no se exteriorizaban. Eran solo de diferentes modos idénticos a la misma base, que era su totalidad. En una nota a estas páginas notables, C.W. Leadbeater dice: aunque este dibujo es sorprendente, el de una figura tetradimensional realizada por Van Manen 9, su valor radica principalmente en su sugestividad para quienes una vez vieron lo que representa. Es difícil esperar que transmita una idea clara de la realidad a quienes no lo vieron. Es difícil lograr que un animal entienda un cuadro, aparentemente, porque es incapaz de captar la idea de que la perspectiva sobre una superficie chata tiende a representar objetos que aquel solo conoce como sólidos. El hombre promedio está exactamente en la misma posición con respecto a cualquier dibujo o modelo que se proponga sugerirle la idea de la cuarta dimensión. Y de este modo, aunque inteligente y sugestivo, dudo que sea de mucha ayuda para el lector promedio. Por mi parte puedo decir que el significado verdadero de la visión de Van Manen es difícil apreciarlo incluso con los medios de que disponemos. Al ver en su libro el dibujo aquí reproducido, de inmediato entendí y sentí todo lo que este significa. Pero en algo no estuve de acuerdo con Van Manen en la interpretación de este dibujo, cuando escribe: a la impresión total también la podemos llamar la de un anillo. Pienso que fue entonces, mirando el dibujo, que entendí por primera vez que la denominada visión tetradimensional es la visión con referencia a un concepto espacial que surge de la percepción visual de la densidad. Esta observación, a pesar de toda su cautela, me parece peligrosa pues crea la posibilidad del mismo error que detuvo a Hinton en muchas cosas. Este error consiste en la posibilidad de construir cierta dimensión pseudo-cuarta que, en realidad, está enteramente en 3 dimensiones. En mi opinión, la figura está llena de movimiento. Toda la figura me parece móvil, como si surgiese constantemente en el punto de encuentro de los agudos extremos, esparciéndose de allí y reabsorbiéndose allí. Pero ahora no analizaré ni examinaré la experiencia de Van Manen, dejando esto a los lectores que tuvieron experiencias similares. Con respecto a las descripciones de Van Manen de sus observaciones de las dimensiones quinta y sexta, me parece que en ellas nada justifica la suposición de que se refieren a un dominio superior y más complejo que el mundo tetradimensional. En mi opinión, todo esto no es más que observaciones del dominio de la cuarta dimensión. Pero lo notable en ellas es su semejanza con las experiencias de algunos místicos, especialmente las de Jacob Boehme. Además, el método de la lección objetiva es interesantísimo, o sea, aquellas 2 imágenes que Van Manen vio y de cuya comparación sacó sus conclusiones.